Con el nombramiento de la fiscal general, la transición en la justicia toma fuerza. La corrupción y la impunidad marcaron una década que desprestigió al Estado ecuatoriano. Diana Salazar podrá marcar la diferencia. Con la designación de Diana Salazar, el país busca reconstruir la reputación de la Fiscalía. Por los despachos de Washington Pesantes, Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno han pasado los casos más complejos y oscuros de la década ganada. Muchos de ellos aún sin esclarecerse. Hasta que una trama de escuchas telefónicas y amenazas de escalofrío pusieron al eslabón más delicado de la justicia ecuatoriana al borde de la ruptura. En el programa de hoy analizaremos las credenciales con las que la nueva cabeza del Ministerio Público pretende dar ritmo, eficiencia y credibilidad a una institución que todavía está bajo fuego cruzado. Es la hora de Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy está con nosotros Diana Salazar, fiscal general del Estado designada y exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. También nos acompañan Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, y Salim Saidam, jurista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de las tareas impostergables y delicadas que tiene la nueva titular de la Fiscalía General del Estado, en ese afán por reponer la confianza en la lucha por la transparencia y la justicia. El reto es difícil y Claudia Roura nos cuenta en qué contexto llega la flamante fiscal. Diana Salazar tiene 37 años, estudió Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad Central del Ecuador y tiene una especialización en Derecho Procesal. Desde los 20 años trabajó en la Fiscalía y en el 2017 coordinó la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que develó varios casos que la llevaron a la palestra pública. Entre ellos, Odebrecht, por el que Jorge Glass fue sentenciado a 6 años, y el caso FIFA Gate, con una sentencia de 10 años contra Luis Chiriboga. Luego el presidente Moreno le pidió dirigir la Unidad de Análisis Financiero, donde impulsó la investigación contra Iván Espinel y llegó a acuerdos de pago con Tomislav Topic en el caso Odebrecht. Este encargo motivó la impugnación durante el concurso para fiscal de José Regato, aduciendo un conflicto de intereses. También se la cuestionó por su calificación de 10 sobre 20 en la prueba escrita. Pero el Consejo Transitorio no dio paso a estas denuncias y Salazar se impuso en el concurso de méritos de oposición con un puntaje de 88,17 sobre 100. La fiscal estará en ese cargo, pieza central del sistema judicial, por 6 años para procesar unos 900 casos represados. La Fiscalía está en crisis. Desde que el Consejo de Participación está a cargo de la designación de autoridades, llegaron 2 personajes cercanos a Rafael Correa: Galo Chiriboga, que fue su abogado, ministro de Estado y embajador en España, y Carlos Vaca Mancheno, exconsejero de gobierno e integrante de la Comisión del 30S, enjuiciado por la Asamblea por difundir el audio filtrado de José Serrano y Carlos Polit. Su salida marcó un año de inestabilidad. La subrogante Tania Moreno fue suspendida y Genrea estuvo en el cargo por 6 días. Paul Pérez Reina, nombrado por el Consejo Transitorio, se mantuvo al frente por 6 meses, pero salió por supuestas presiones políticas. La sucesora fue Ruth Palacios. El concurso que culminó esta semana pretende abrir una nueva etapa para la Fiscalía. ¿Pero Diana Salazar podrá marcar un sello de independencia? Bien, señora fiscal, bienvenida. Y el principal cuestionamiento que se hace a toda su carrera es la calificación de 10 sobre 20 en el examen escrito. De allí que haya detractores como el mismo expresidente Correa que ponen en tela de duda su independencia. ¿Es que le ayudaron en el concurso? No me ayudaron. El concurso se lo manejó de forma absolutamente transparente. Y quiero hacer aquí una aclaración. Un examen no denota la calidad de un profesional. Tenemos que dar cuenta de los resultados durante la trayectoria en mi ejercicio profesional. Un examen que siempre puede ser subjetivo por parte de quien hace las preguntas, ¿no es cierto? Subjetivo, varios juristas han hecho varios comentarios y observaciones al respecto. Por ejemplo, hoy conocemos que uno de aquellas personas que han sido señaladas por los casos polémicos como el 30S participó
redactando estas preguntas. Habría que preguntar qué intención tenían al haber puesto esa calidad de preguntas y de empañar este concurso. El hecho de haber colaborado en la UAFE por pedido del presidente Moreno tampoco a usted le deslegitima para ir a la Fiscalía en un cargo donde se debe marcar independencia, doctora. Si bien es cierto, por mandato de la ley, es el presidente de la República quien tiene que designar a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, esto no significa que la unidad pertenece directamente al presidente. La Unidad de Análisis Financiero y Económico es absolutamente independiente y autónoma. Tanto es así que cuando tuvimos que tomar decisiones que correspondan a casos relacionados con el actual régimen, Diana Salazar lo hizo en su momento. Por ejemplo, el de Iván Espinel. El de Iván Espinel, y también no olvidemos el caso muy importante de la ex vicepresidenta de la República cuando aún se encontraba en funciones. Que eran gente que en teoría no estaba en la línea de Lenín Moreno necesariamente. Era parte del gobierno, una ex vicepresidenta de la República que lógicamente contaba con el apoyo. Vamos a hablar después de temas más profundos, pero el hecho de que este trabajo de la UAFE haya tenido vasos comunicantes, por ejemplo, con la Comisión Anticorrupción del Gobierno, la que lidera el señor Granda, ¿tampoco le golpean la imagen, doctora? ¿Cómo entender esos lineamientos de trabajo? La Unidad de Análisis Financiero y Económico y personalmente Diana Salazar considera que el trabajo coordinado con todas las instituciones del Estado y con la sociedad civil, la Comisión Nacional Anticorrupción, la Contraloría General del Estado, la propia Fiscalía, es un puntal importante en nuestra lucha contra la corrupción. Por ejemplo, escuchaba en un inicio sobre los acuerdos de pago. Yo quisiera hacer aquí una aclaración. Según lo que indica el artículo 1 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, una de las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico es realizar acciones y gestiones, no acuerdos, acciones y gestiones para lograr la recuperación de los activos. Y eso es lo que se hizo en el caso Tópico. Perfecto. Salim Saidam, la verdad es que el Contralor 100 sobre 100 de Carlos Pólido, la gran calificación que tuvo Carlos Vaca Mancheno, tampoco marcaron una independencia ni denotaron las grandes credenciales de funcionarios de esta magnitud. Debemos entonces ya virar la página en cuanto al tema del concurso y empezar a darle el apoyo institucional que necesita Diana Salazar. Gracias por la invitación, Carlos. Un gusto compartir con Diana y con Jorge este espacio. Considero que no hay proceso de selección de autoridades perfecto. Eso es cierto. Sin embargo, hay que reducir los márgenes de subjetividad, de discrecionalidad, al momento de configurar las reglas del concurso. En este caso puntual, ¿cuál ha sido mi crítica? Que de los 7 consejeros de participación ciudadana que integran el Consejo de Participación de Transición, solamente 4 son abogados y de los 4 solamente 1 tiene especialidad en Derecho Penal. ¿Cómo o con qué criterio pueden evaluar a candidatos a fiscal general del Estado personas que no tienen formación en Derecho, que no tienen criterio jurídico o que no tienen la especialidad en Derecho Penal? ¿Qué quiere decir eso? Que debían apostar a la academia. Los delegados académicos no solamente teníamos que elaborar las preguntas para los exámenes escritos, teníamos que también estar presentes en las comparecencias Eso públicas. es un poco por lo que la doctora Salazar señala la subjetividad en las pruebas y la forma en la que se manejó el examen de conocimientos que le ha generado tanta crítica. El Consejo Transitorio tenía que ser muy cuidadoso al momento de seleccionar los delegados académicos, no solamente confiar en las listas que eran remitidas por las facultades de jurisprudencia de las universidades. Yo tuve la oportunidad de integrar justamente la Comisión de Delegados Académicos para el concurso de selección del Defensor del Pueblo. Tuvimos hicimos un buen trabajo, durante 12 horas elaboramos el examen escrito y después recibimos las impugnaciones de los postulantes, pero con conocimiento en materia de derecho constitucional, de derechos humanos. Dependiendo del ámbito de actuación de la autoridad, hay que seleccionar a los mejores profesionales que puedan elaborar las preguntas. ¿Y esa falta de prolijidad es lo que generó las críticas al Consejo de Participación? ¿Usted se queda conforme con la designación de la fiscal Salazar? Yo he seguido la trayectoria de Diana Salazar. Es una persona muy bien formada, con amplia trayectoria, ha hecho carrera fiscal. Sin embargo, me llamó la atención el 30 sobre 30 asignado por 3 consejeros. Pablo Dávila, Julio César Trujillo y Luis Hernández. Sobre todo el de Luis Hernández. Él es un general
que obviamente no tiene formación en Derecho, y sin embargo me llamó mucho la atención que le hayan asignado esa calificación. Y voy a ser muy sincero, muy franco, y se lo digo a Diana, hubo una pregunta que no fue respondida solventemente, que fue la de la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene una aplicación excepcional, de acuerdo a los estándares interamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto no puede ser aplicada a todos los casos. La respuesta de Diana fue esa. Yo creo que eso merecía una rebaja de puntos. Fue de las mejores comparecencias públicas, debo aceptar, pero definitivamente no merecía la calificación perfecta. Entonces, yo creo que para no despertar sospechas en la ciudadanía, es adecuado que se revisen las reglas de los concursos. A futuro. A futuro. Ahora voltear la página, como planteas, Carlos, y definitivamente darle todo el apoyo siempre y cuando cumpla, se sujete a la Constitución, al Código Orgánico Integral Penal. Jorge Rodríguez, ¿cabe matizar algunas de las declaraciones de Salim Saidam? ¿Hay que virar ya la página y empezar a trabajar en la Fiscalía a futuro? Mira, yo creo que realmente el país de este momento lo que requiere es justicia. No hemos tenido justicia posiblemente 20, 30 años. Necesitamos obligatoriamente esa independencia correspondiente. Y creo yo que, conociendo quién es Diana Salazar, la trayectoria que ha tenido durante todo el tiempo, necesitamos gente independiente. Todos estos concursos, esta forma de selección, es evidente de que no puede ser 100% perfecto. De todas maneras, yo digo, no es que nos olvidemos de lo anterior, pensemos en lo anterior. Diana Salazar no está capacitada para ese cargo. Diana Salazar no es honesta para estar en ese cargo. Diana Salazar no es valiente para estar en ese cargo. Entonces yo digo, necesitamos una justicia distinta. Si no tenemos justicia, no tenemos país, no tenemos Ecuador. La seguridad jurídica se da alrededor de lo que es, primerito, la investigación y luego de lo que es en sí mismo un poco las cortes. Todo este apoyo de varios sectores que han surgido alrededor de Diana Salazar a lo largo de este proceso, por los resultados que ella ha dado en su trayectoria, permiten creer que ella puede tener el apoyo de determinados sectores, entre ellos la Comisión Anticorrupción que usted preside, que se ha enfrentado al correísmo, que tiene una posición política más allá de la fiscalización. ¿Hasta qué punto Jorge Rodríguez tiene que tomar distancias de Diana Salazar y dejar que ella haga su trabajo y que la comisión, por ejemplo, no sea un paraguas ni en bien ni en mal de la Fiscalía? No podemos tomar distancia ni tampoco hacer paraguas. Yo creo que este es un trabajo mancomunado. No podemos tener una sociedad ajena a lo que hace el sector público. Hoy la justicia tiene obligatoriamente que coordinar las acciones a nivel nacional. Caso contrario, no podemos... Así le digan que usted hace barra propia por la es que no es barra propia, porque yo, en el momento en que no se cumplen las cosas, yo soy de manera directa para decir que no están haciendo bien. Yo critico en lo bueno y critico en lo malo, pero lo que sí pretendo es que sepan que la ciudadanía no está independiente, pues que la ciudadanía vivió 10 años con la economía del miedo y la política del odio. Y en esas condiciones tuvimos fiscales en cada una de las provincias que hicieron lo que les daba la gana. Diana Salazar. Bueno, quisiera hacer un par de precisiones con respecto a lo de Salim y luego del economista Rodríguez. Yo no considero que existen parámetros objetivos, toda vez que estos fueron establecidos previamente en el mandato del 27 de noviembre y en donde no existió ninguna observación por parte de la sociedad civil o de los académicos cuando las reglas se fueron estableciendo. Con respecto a la respuesta que he dado en el tema de la prisión preventiva, es que la pregunta del consejero no se refirió exclusiva a todos los casos en general, sino, si tú recuerdas, Eduardo Mendoza, el consejero Mendoza, indicó, existe preocupación por parte de la ciudadanía en que en algunos casos en donde se debería haber solicitado la prisión preventiva no se lo hace y que tiene relación a los casos de corrupción. A esos me refería que, si bien es cierto, y estoy clara y segura que la prisión preventiva tiene carácter excepcional, que tenemos que cumplir parámetros, estándares, sin embargo, en aquellos casos de corrupción, me voy a atrever a decir, caso Alvarado, por ejemplo, cuando se necesitaba tomar la medida de prisión preventiva, no se lo hizo. A eso me refería con todos los casos y creo que los consejeros sí alcanzaron a entender y por ahí es la calificación. Brevemente su réplica al economista Rodríguez para irme a corte. Yo concuerdo con el economista Rodríguez, toda vez que la Fiscalía no puede ser ajena a la sociedad civil. Se tiene que realizar un trabajo mancomunado, coordinado, no solamente con la sociedad civil,
con las otras entidades del Estado. No puede estar peleada Fiscalía con la Contraloría o con la Unidad de Análisis Financiero y Económico o con la Agencia de Regulación y Control Pero tampoco Minero. presionarla, ¿no? Tampoco la comisión le puede presionar. Es que la coordinación no es presión. Coordinación es lo que la palabra Perfecto. significa. Y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. La nueva fiscal Diana Salazar tendrá que resolver al menos 900 casos de corrupción. Hay 13 indagaciones abiertas contra el expresidente Rafael Correa. Luego del corte seguimos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. En los últimos días, la prensa ha señalado que a la fiscal Diana Salazar le espera un despacho con 900 causas abiertas, es decir, en indagación previa. Pero Claudia, ¿cómo darle prioridad a tanto caso? Un primer tema tiene que ver con la trama de Odebrecht y la necesidad de que el caso tome un ritmo más ágil. De hecho, las últimas declaraciones de Luis Mameri en Brasil obligaron a la exfiscal Ruth Palacios a replantear el caso para que las 11 investigaciones abiertas se unifiquen y compartan información obtenida por la asistencia penal en el 2017. Las declaraciones de Mameri salpicaron nuevamente al ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, el empresario Tomislav Topic y al ex secretario jurídico Alexis Mera. Los otros casos que requieren una investigación primordial son las nuevas investigaciones sobre el 30S, los casos Petroecuador y Petrochina, los aportes de las FARC a la campaña de Alianza País en el 2006, escuchas telefónicas, el caso Gavela, los casos de diezmos y corrupción en la Asamblea, el manejo de la deuda pública en el correísmo, los dineros de la SECOM y administración de medios públicos, así como las investigaciones por los secuestros y asesinatos en la frontera norte. Y en muchos de esos casos hay un nombre que se repite con insistencia: Rafael Correa Delgado. En efecto, Carlos, en la Fiscalía reposan 13 indagaciones abiertas contra el exmandatario. A los casos antes señalados de las tramas de Odebrecht, Petrochina, deuda pública, aportes de las FARC o 30S, se suman las investigaciones por el uso de fondos de la Secretaría de Inteligencia, el manejo de los recursos del IES, la adjudicación del campo petrolero Singue, el caso Balda, el uso de aviones presidenciales, la concesión del puerto de aguas profundas de Pozorja y está pendiente la posición de la Fiscalía sobre las irregularidades en la construcción de la inexistente refinería del Pacífico. En todos estos casos, Correa debe enfrentar acusaciones por supuesto peculado, tráfico de influencias, instigación, fraude procesal, delincuencia organizada y actos de odio. Según el gobierno de Lenín Moreno, son más de 500 denuncias de corrupción durante el correísmo que se deben esclarecer. Sin olvidar que la exfiscal Ruth Palacios también abrió una indagación previa en contra de Lenín Moreno. Es el caso de los INA Papers, donde el primer mandatario, su hermano Edwin Moreno y personajes cercanos como Conto Patiño y Javier Macías Carmiñane están involucrados en la creación de varias empresas offshore, desde donde se habrían movilizado altas sumas de dinero provenientes de la empresa Sinohydro, contratista del proyecto Coca-Cola Sinclair. Por lo que la fiscal Diana Salazar no solo deberá resolver un abultado número de casos, sino que lidiar con la presión política que está detrás de ellos. Carlos, continúas. Bien, gracias Claudia. Doctora Salazar, usted plantea evaluar y reestructurar la Fiscalía. Eso ha dicho que va a ser como una de las primeras acciones para también priorizar estos casos. Pero ¿cuánto tiempo usted se pone de plazo para dar resultados? Porque el país no espera más. Los plazos no debemos definirlos ahora, porque los plazos dependen de los elementos que podamos ir recabando poco a poco en cada una de las investigaciones. Se han hablado de 13 investigaciones en un caso, de otra investigación, y puede que la una o la otra avance con mayor rapidez y con mayor efectividad. Uno de los ejes de mi administración será precisamente ese, el de la efectividad, pero la efectividad no traducida en la inmediatez del resultado, sino en la contundencia del mismo. Pero si yo le digo que sentimos que siguen pasando los meses y del caso de Brecht, más allá de la prisión por asociación ilícita de Jorge Glass, no se ve nada más, la gente le va a pedir resultados y resultados inmediatos. Tenemos una diversidad de delitos que van a pasar por una auditoría de gestión y de trabajo para, mediante el planteamiento de un análisis estratégico, establecer los tiempos, los parámetros
Es muy apresurado hablar hoy mismo de tiempos porque aún no asumo funciones y no he podido aún... No puedo decir que el 2019 se va a cerrar con todo el caso de Brecht ya solventado. El 2019 tendrá resultados de conformidad con los elementos que hayamos recabado en cada una de las investigaciones. Bien, economista Rodríguez, ¿qué debe ser prioritario en la agenda del fiscal después de ver estos casos? Bueno, si yo fuera fiscal, soy economista, no, por suerte no puedo ser fiscal. Ojo, ya le han dicho que no tiene que interferir en las investigaciones. Así es. Yo participaría en dos temas. El primero, la reestructuración de la fiscalía. Y el segundo, la reestructuración de la parte legal. O sea, la estructura y la ley tienen que ser verificados y hacer cambios porque toda esa maquinaria que se hizo durante 10 años, pues nos está realmente volviendo locos y haciendo más lenta la justicia. Dentro de la reestructuración, evidentemente tiene que armar este inventario de todos los casos que se encuentren, pero adicionalmente también, una vez que se sepa la carga procesal en cada uno de los fiscales, cuántos fiscales tengo, cuál es el presupuesto que necesito, cuántos fiscales adicionales necesito. Realmente, aparte de eso, yo creo que es fundamental, doctora Salazar, estas unidades especiales anticorrupción. Pero, economista, lo que la gente está esperando es ver, ¿hay más delitos que se le deben imputar a Jorge Glass? ¿Sí o no? Al presidente Correa cada semana le sacan una nueva indagación prácticamente. ¿Y de qué me sirve? ¿Y de qué me sirve? Pero por eso mismo, la gente no está pensando en estructura legal, sino en resultados. No, es que, y se va a desgastar la doctora Salazar si no da esos resultados. El problema es que no tenemos fiscales especializados, necesitamos darles una especialización. No tenemos gente que sea absolutamente honesta dentro de allá. Yo entiendo que usted va a tener que, por lo menos, pasar la sierra por más allá del 50% de fiscales. Y ponernos a trabajar con ese otro 50%, conformando un equipo especializado encargado de revisar y de replantear las investigaciones. Si no hemos tenido resultados, es momento de plantear un plan estratégico para poder tomar las decisiones que correspondan. ¿Y ese plan puede significar que el 50% de los fiscales debe irse a la casa? No significa eso. Estoy hablando con base en lo que acaba de decir el economista. La evaluación tiene que ser establecida de acuerdo a parámetros y a estándares previamente establecidos. No tienen que irse a la casa, tienen que irse a la cárcel. Tienen que irse a la cárcel, porque la fiscalía y la justicia en general ha sido tomada por la corrupción a través justamente de procesos que se hizo durante 10 años para realmente determinar que no se haga nada con respecto a lo que usted está planteando. La gente quiere que se digan temas alrededor de quiénes son responsables, que camine la justicia, pero no puede caminar si es que le están entregando un cuerpo enfermo con cáncer, solamente poniéndole una pastilla para que se cure durante 5 minutos. Y antes de darle la palabra a Salim, doctora Salazar, ¿usted se siente conforme con la designación del fiscal Toainga como fiscal subrogante? Diana Salazar, en su calidad de fiscal general, es muy respetuosa de las decisiones que toman los organismos. Hay un lío entre Consejo de Participación y Judicatura. Vamos a esperar a que se defina este lío, como usted lo ha manifestado, y tomaremos las decisiones. Usted no se va a meter en eso. Además que no pienso en los próximos meses encargar la fiscalía, entonces creo que no va a ser necesaria la presencia del fiscal Salim Saidán, pero la demora de la justicia, como plantea el economista Rodríguez con tanta fuerza, lo que está generando es un desgaste del discurso anticorrupción y creo que están victimizando a Rafael Correa por esa demora. Ahí hay un reto no solo jurídico, sino político de Diana Salazar. Lo más importante, Carlos, es que los actores políticos resuelvan sus conflictos, sus controversias, en las urnas, no en la fiscalía ni en las cortes. Pero a eso estamos acostumbrados, ¿no? Así es, se ha normalizado en este país lastimosamente la judicialización de la política, el que se utilice estos espacios de este órgano autónomo como es la fiscalía, las cortes, para resolver controversias de carácter político en donde definitivamente no debería involucrarse la justicia. La justicia tiene que mantenerse al margen. Tanto la fiscalía como las cortes tienen que mantenerse al margen de estas pugnas políticas. Eso es un deber ser, pero el hecho es que hay tantos casos de corrupción, la Contraloría emite permanentemente denuncias en contra del correísmo que no tienen unas mal hechas, otras no lo sé, pero de todas formas eso le está generando a Correa un espacio de reivindicación. Totalmente. Un ejemplo, Carlos. El artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, en su último inciso, establece que requisito de procedibilidad para poder iniciar una acción penal por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito, es el informe de Contraloría. Ese informe de Contraloría no siempre está bien sustentado, no siempre está acompañado de documentos que puedan servir después como medios de prueba. Es importante que tanto la Contraloría como la Fiscalía recaben documentos
que después sirvan de sustento para las ¿Y ahí qué distintas talante acusaciones. debemos esperar de Diana Salazar, por ejemplo, ante una Contraloría que puede estar politizada, como dice Jorge Rodríguez? Y yo creo que se ha utilizado a la Contraloría justamente como un instrumento de retaliación política, de persecución política. No niego que ha desempolvado algunos casos, ha actuado correctamente en otros, el Contralor subrogante. Sin embargo, sí veo con mucha preocupación que haya selectividad en la investigación de ciertos casos. ¿Por qué razón funcionarios de este gobierno no son investigados? ¿Por qué razón funcionarios de este gobierno no son observados por la Contraloría, por la Fiscalía? Veo La que hay UAF una, sí los observó, eso hay dice una Diana aplicación. Salazar, ¿no? Sí, y destaco la valentía de Diana. Yo creo que la independencia y la imparcialidad en la administración de justicia son fundamentales. Bien. El artículo 8, 9 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen como principios fundamentales que deben orientar la acción de la Fiscalía, de las Cortes, esos dos principios. ¿Qué tienen que hacer los jueces, los fiscales? Resolver aplicando el derecho, en base a los méritos del proceso. Bien. Doctora Salazar, ¿cabe un espacio de coordinación con la Contraloría, un mejor espacio de coordinación para evitar esta lluvia de denuncias? Yo pensaría que es emergente establecer un canal de coordinación. Y yo quisiera hacer aquí una observación. No debemos judicializar a la política, debemos tener políticos judicializados cuando lo merezcan. Sí, estamos en conversaciones, además con la Contraloría, para establecer una oficina de coordinación de tal manera que no lleguen 300 informes a la Fiscalía y luego se diga que no se hace nada. O que la Fiscalía luego diga que los informes han sido enviados sin ningún sustento. Vamos a tratar de trabajar en este tema para solventar esos casos. Bien, nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos con el debate sobre la Fiscalía y los casos de corrupción. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en el panel de Políticamente Correcto con la fiscal general Diana Salazar en señal nacional a través de Coavisa. Doctor Rodríguez, hemos visto la necesidad de que se hagan unos ajustes internos en la Fiscalía, como usted lo ha planteado. Pero usted tenía una precisión con respecto a cómo trabajar con la Contraloría. Bueno, yo creo que primero hay que hacer una modificación de tipo legal. No podemos continuar con las mismas normas que nos dejó el correísmo. Pues. Hemos pasado 2 años y no hemos hecho nada para modificar las leyes que debemos, para darle viabilidad a que la propia Fiscalía pueda descubrir los inmensos robos que hicieron con anticipación, tenemos que hacer cambios en la ley. Comenzando por este tema de la Contraloría. No puede ser posible que la Fiscalía no pueda iniciar ninguna investigación si no tiene un informe de Contraloría por los casos de peculado. ¿Eso evitaría que haya tanto Bueno, tanto no informe? solamente No sé. eso, sino que adicionalmente hay que modificar Código Penal, el Código de Comercio, hay que modificar cerca de 17 leyes, pero pónganse a trabajar. Porque no es cuestión de que seguimos hablando y hablando y hablando todos los días, ya nos cansamos los Y ecuatorianos. la fiscal del puede tema de la tener, corrupción. ese liderazgo normativo, es decir, ir a la Asamblea y exigirle Sí, prioridad en es una de leyes. las facultades de Diana Salazar, es Iniciativa llegar legislativa. a la Asamblea con las modificaciones que crea correspondientes. Perfecto. Salim Saidam, ¿y cuál debe ser el perfil que debe proyectar Diana Salazar frente a los jueces? Porque muchos de los esfuerzos que ella quiera hacer respecto de investigaciones y de inicio de acusaciones penales se pueden diluir en las Cortes. ¿Cuál debe ser esa relación que debe ella marcar con la doctora Maldonado en la Judicatura? Simplemente para retomar lo dicho por Jorge, el artículo 134, numeral 4 de la Constitución le confiere a Diana como fiscal general del Estado iniciativa legislativa relativa, es decir, en el ámbito de su competencia puede presentar proyectos de reformas, en este caso al Código Orgánico Integral Penal, principalmente diría yo, ya hemos señalado algunos casos. Con respecto a lo que, con respecto a tu pregunta, Carlos, yo creo que es muy importante que en este caso se comprenda que el sistema de justicia penal funciona si es que funciona. La policía, la investigación, si funcionan los fiscales, no solamente demostrando independencia la máxima autoridad de la Fiscalía, sino
si la máxima autoridad vela porque los demás fiscales provinciales, agentes fiscales, también actúan con absoluta independencia e imparcialidad. Y finalmente las Cortes, que son quienes van a decidir. La opinión pública ha sido muy generoso con Diana Salazar en cuanto a su desempeño y las expectativas que tiene. No lo mismo con María del Carmen Maldonado en la Judicatura, a quien le han puesto muchos reparos al inicio. Cabe hacer un balance ahí. Diana Salazar puede presionar a Maldonado para generar un trabajo más independiente. Lo óptimo es la coordinación. Hay un mandato constitucional inclusive que les obliga a las autoridades a coordinar acciones para cumplir sus fines, respetuosos del ámbito de competencia, del principio de competencia de cada uno, respetando el principio de separación de poderes, tiene que coordinar acciones. En este caso, la Fiscalía, para empezar, yo creo que no debería ser considerada como una parte, como parte de la función judicial. Ese es un error que tiene la Constitución de Montecristi. Desde 2008 se lo considera como parte de la función judicial. Sin embargo, tienen que trabajar coordinadamente con las Cortes, con el Consejo de la Judicatura, especialmente para la evaluación de los fiscales, por ejemplo, sin interferir en el ámbito de competencia de las otras autoridades y órganos del Estado. Bien. Doctora Salazar, como le decía a Salim, hay muchas expectativas por su trabajo y ha habido muchas críticas por la designación de la doctora Maldonado. ¿Qué le compete a usted en el trabajo con ella? Me compete coordinar las acciones, el tema de la evaluación de los fiscales, y también vamos a proponer que se dote de la autonomía que la Fiscalía General del Estado necesita para realizar su trabajo. Recordemos que si bien es cierto, la Constitución le dota de autonomía a la Fiscalía, el Código Orgánico de la Función Judicial le quita y le resta toda la capacidad administrativa, de contratación y de administración de su propio personal. Un fiscal general no puede sancionar a sus fiscales. Tenemos que depender del Consejo de la Judicatura. Estoy segura que el Pleno del Consejo va a analizar esta situación y a través de las resoluciones podrán delegar. La Judicatura puede ir delegando estas competencias. Y dentro de este papel ya relacionado con la administración de justicia de los jueces, pero también con la forma en la que la Fiscalía trabaja, a mí me parece, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero todo este proceso de permitir que haya acuerdos de confianza con los implicados, que ellos puedan denunciar o puedan reconocer sus faltas y con eso reducirles la condena. ¿Hasta qué punto eso se ha vuelto un lavadero de condenas y no se está realmente aplicando la justicia como se debe? Esta es una técnica especial de investigación que no es una invención del Ecuador, sino que está contemplado en las convenciones internacionales y que es una forma de luchar contra el crimen organizado. Me refiero a la cooperación eficaz, ¿no es cierto? Justamente a eso, a la cooperación eficaz. ¿Por qué? Porque el crimen organizado implican estructuras muy complejas de organización criminal y que es muy difícil a los investigadores o a los fiscales llegar a conocer cómo se manejaba al interior de esta organización. ¿No hay un abuso de esa figura, no cree usted? Está reglamentada. Podría ser que por desconocimiento se la ha ido utilizando, pero bien utilizada. No olvidemos que es una técnica especial. Entonces tiene que ser usada en aquellos casos de alta connotación, de alta complejidad, no para los crímenes comunes que fácilmente pueden ser comprobados a través de otros medios probatorios. Jorge Rodríguez, ¿y el papel de la Asamblea y del Ejecutivo cómo debe manejarse? Hay unas leyes anticorrupción que siguen pendientes y hemos hablado de que Diana Salazar puede presionar ante la Asamblea para concluir con esos documentos. Pero también hay una comisión internacional que la anunció el presidente Moreno que iba a conformar y que han pasado las semanas y todavía no hay claridad en eso. ¿Esa comisión va a ser de mucha utilidad para Diana Salazar? Yo creo que sí, porque fundamentalmente le da un peso internacional. Hoy por hoy estamos como un poco peleados. En los 10 años nos separamos de las organizaciones internacionales. Yo creo que es vital esta correlación con Naciones Unidas, con la OEA, con todos los organismos que son de lucha contra la corrupción, porque ellos de todas maneras nos dan cierto tipo de la mano a nivel internacional para efectos de todo este tipo de colaboraciones que necesitamos. Porque al gobierno no se le ve con ninguna prisa por meter esa comisión, por darle ya fuerza. Tanta presión de la opinión pública ha hecho que haya el anuncio, pero de ahí no se ha concretado. La plata no está aquí en el Ecuador, la plata está afuera.
pero adicionalmente también las palabras están demasiado grandes aquí en el Ecuador, que a la gente ya le cansaron. Ya hablar de corrupción todos los días pero no tenemos ninguna respuesta. Yo creo que esta Comisión Internacional de Naciones Unidas es vital en cuanto al asesoramiento y a la participación que deben tener obligatoriamente como asesores. Ellos no van a venir acá a hacer acciones operativas o ejecutivas. Ellos van a estar específicamente dándonos el asesoramiento para que podamos realmente hacer algo de recuperación de activos. Doctora Salazar. Y yo considero aquí una acotación que es muy importante la participación de esta Comisión Internacional, porque, por ejemplo, hablamos mucho del caso Odebrecht, del caso Singue, que no presenta resultados. Ellos, con la experiencia que tienen en otros países, nos pueden dar la salida por acá. Así debemos enfocar la investigación. Es que mucho va a depender del enfoque que se le quiera dar en la presentación de cada uno de los puntual, casos. entonces, al presidente Moreno acelere la conformación de esa comisión. Tenía entendido que la comisión ya se la anunció al país. No conozco el proceso que sea de incorporación, pero desde la Fiscalía General del Estado haremos los pedidos correspondientes. No es culpa del gobierno, Bien. Es culpa a nivel internacional. Ojo, que no se mueven rápido. Así es. Nos vamos a un siguiente corte comercial. También estamos en vivo en la cuenta oficial de Ecoavisa en Facebook y puede escribirnos en Twitter a @políticacorrecta. Regresamos con más sobre este debate sobre la Fiscalía y los retos para los próximos 6 años. En los últimos días del enfrentamiento entre correístas y morenistas se ha mostrado más agresivo de lo usual. El bloque de la Revolución Ciudadana presiona porque la Asamblea fiscalice a fondo al presidente Moreno por su supuesta vinculación en las empresas offshore contenidas en las denuncias de los llamados INA Papers. Incluso la estabilidad de la misma titular de la legislatura, Elizabeth Cabezas, se ha puesto en riesgo por este caso. Por otro lado, el gobierno desde la Secretaría Anticorrupción pretendió, sin efecto, acusar al expresidente Correa en la Fiscalía por supuestos dineros provenientes del gobierno venezolano para el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. De por medio está la polémica divulgación a través de Wikileaks de fotos privadas de Moreno y su familia con las que se pretende mostrar el lujo con el cual habría vivido durante su estadía en Ginebra como comisionado de las Naciones Unidas. Julian Assange y su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres está nuevamente en discusión. Mientras tanto, esta semana el presidente Moreno arremetió contra Correa con acusaciones muy graves. Escuchemos. Así armaban las tramas de Gabela, la trama de los de Luluncoto. Vuelvo a recalcar, la trama de Luluncoto, la trama de la muerte del paracaidista Zurita, la trama de la muerte de Quinto Pazmiño, la trama de la muerte de Valdivieso. Todos son tramas montadas, la trama del secuestro, la trama de la traída de Galo Lara de Panamá. Bien, doctor Rodríguez, ¿sabe lo que me preocupa a mí? Que toda esta vendetta política entre correístas y morenistas y Alianza País termine la Fiscalía en el medio, porque tiene que ser la depositaria de todas estas denuncias que van quizás con un carácter más político que jurídico. Y que se dan en una época en donde la tecnología hace que se hagan presentes. Estos dos temas hace 15 años eran imposibles, porque no había cómo acceder al iPad o a los teléfonos para efectos de hacer la copia de la documentación que se encuentra ahí adentro. Brutal. Entonces eso no funcionaba antes. Yo creo que incluso esto ratifica lo que yo planteo. La nueva ley tiene que tener ya concepciones del siglo XXI, de la inteligencia artificial. No podemos tener leyes que legislan para temas que son absolutamente antiguos. El Código de Comercio que están analizando en este momento en la Asamblea tiene 100 años y no hemos hecho modificaciones. Entonces, yo creo que lastimosamente son temas que no nos interesan a los ecuatorianos, sino solamente al que goza a través de las redes sociales de temas que son absolutamente ajenos pero a la economistas, seriedad. están hablando de posibles asesinatos, de tramas horribles de persecución. Yo le hablo, por ejemplo, de lo de INA Papers. En INA Papers, eso es... que la gente que defiende el tema de INA Papers está poniendo al mismo nivel que el de los Panama Papers. Así es, que no hay en el mismo nivel. Pero yo sí creo que realmente hay que hacer verificaciones, pero que tengamos resultados, es lo único que yo pido. Salim Saidán, ¿y esas investigaciones a Moreno y a Correa tienen que dar prioridad en función de lo que se está denunciando en las cámaras todos los días? Considero que hay una sobreexposición mediática de ciertas autoridades que integran la función judicial.
tienen que bajar el perfil algunas autoridades, y es el exhorto que yo le haría a la fiscal designada próximamente a posesionarse. Considero que lo más importante es que nosotros como sociedad, como una ciudadanía informada, exijamos a las autoridades de la Administración de Justicia, a las autoridades del Ejecutivo, que no se utilice la justicia para resolver Pero yo sus veo lo disputas que le dice Moreno a políticas y Correa, y personales. veo lo que le dice Correa a Moreno, y digo, como ciudadano, a mí sí me interesa saber qué de real hay detrás de esos DINA Papers, o qué de real hay detrás de esas tramas horribles de corrupción que está el presidente medio que denunciando, porque no lo dice completamente. En las últimas declaraciones de Moreno hay una cuestión muy preocupante, inclusive parecería insinuar el cometimiento de un delito. De varios delitos. De varios delitos. Si es que él tiene las pruebas, ¿por qué no presenta la denuncia? Creo que los canales para denunciar no son los medios, sino las cortes. La fiscalía, las cortes son las que tienen que trabajar en este caso. Devalúan el sentido de la denuncia. Exactamente. ¿verdad? Y hay otra cosa también importante. Yo creo que tenemos que priorizar lo socialmente relevante, no lo políticamente trascendente. Lo que es importante para estos actores políticos que quieren buscar más espacios de poder, que quieren concentrar más poder, creo que definitivamente no debería estar en la agenda de los órganos de la Administración de Justicia, que deberían concentrarse en lo técnico, en lo que está en los procesos, en las pruebas que están en los procesos, antes que en estas pugnas políticas que muchas veces terminan como terminó la denuncia del señor Iván Granda, secretario de Anticorrupción. Una denuncia apresurada que terminó en una declaración pública por parte de la Fiscalía General del Estado. Sobre el caso de los dineros de Venezuela. Exactamente, diciendo que no puede, no es competente para investigar ese caso por una razón de competencia elemental para un estudiante de Derecho, el que no lo conocía un secretario de Anticorrupción. Perfecto. Pero ojo, que ahí vale hacer una aclaración, que previamente ya se había anunciado por parte de la propia Fiscalía General que se aperturará la investigación y en menos de 24 horas cambió de opinión. Yo concuerdo en la exposición mediática de las autoridades. Yo considero que una autoridad tiene que salir a las cámaras cuando tiene algo que informar, algún resultado que presentar a la ciudadanía, pero tampoco se puede volver muy ajena y decir yo no hablo, yo no doy cuentas de lo que estoy realizando, porque los tiempos corren, los tiempos pasan y la ciudadanía espera resultados. Y a través de las cuentas de Twitter a su cuenta le llegó la necesidad de que la Fiscalía incluso pueda actuar de oficio para investigar en unos casos o reabrir procesos en otros casos con respecto a las denuncias que hizo el presidente Moreno esta semana. El caso Quinto Pazmiño, el caso del paracaidista Zurita, el caso Gabela, el caso 30S, el caso de Luluncoto, que me genera preocupación, doctora. Algunos de los casos que usted menciona ya están en la Fiscalía. Lo que hay que hacer es dedicarse a trabajar y en todos los ámbitos. Comparto, no podemos concentrarnos exclusivamente en aquellos casos mediáticos, políticamente mediáticos, mientras aquellos casos, por ejemplo, relacionados con temas de género, violaciones de niños, siguen a cada día y eso es lo que a la sociedad también le interesa. No podemos concentrarnos exclusivamente en los otros. Pero para retomar un poco el tema de la violencia de género y casos más sociales, pero usted va a estar en el medio de una disputa entre Correa y de Moreno, y Correa amedrentándole y tratándole de cuestionar su legitimidad en cada momento. Y le va a exigir respuestas por DINA Papers y la gente le va a exigir respuestas por las denuncias de Moreno. Las autoridades se legitiman por los resultados. Estoy segura que ingreso a una fiscalía legitimada porque soy producto de un concurso de méritos y oposición que se lo ha ganado legalmente. Asimismo, el reto de la Fiscalía está en no dejarse contaminar del tema político, no investigar a través del Twitter, sino con base en los elementos que constan en cada uno de los procesos. Doctor, y si le dicen que usted está demorando demasiado, como se demoró Ruth Palacios o como se demoró Carlos Vaca Mancheno en determinado caso, ¿cómo hacer una distinción entre las demoras políticas de unos y las demoras técnicas suyas, doctora? Es que las demoras políticas o los apuros políticos son unos y los elementos con los que se cuenta en la investigación, eso es lo que debe primar en el ejercicio de la función del fiscal, porque tenemos que entregar estos casos, presentarlos a los jueces y los jueces no tienen tampoco que basar sus sentencias en la política, sino en las pruebas que han sido aportadas. ¿Usted no le va a pedir al presidente Moreno que denuncie o que aclare muchos de los casos a los que se refirió esta semana, tan graves? Los casos y que la prensa ya los registró en algún momento, ¿no? Claro, los casos a los que se refirió esta semana ya forman parte de todos estos 900 casos, del andamiaje de casos que maneja la Fiscalía y hay que simplemente redireccionarlos o retomarlos. ¿No es necesario entonces que Moreno vuelva a presentar una denuncia, una demanda?
Es que algunos de los casos la Fiscalía tiene la posibilidad de investigar de oficio, no necesita tener una denuncia. Simplemente si conoce de una noticia criminis, tiene la posibilidad de aperturar una investigación previa sin necesidad de una denuncia formal. Doctora, hay muy pocos recursos, eso denunció alguna vez Ruth Palacios y me parece que era para señalar la imposibilidad que tenía de investigar casos sociales, casos más profundos a los que usted también le quiere dar importancia, violaciones, desapariciones, etcétera. ¿Cómo fortalecer esa línea de investigación que la gente a lo mejor no ve con tanta sesgo político, pero sí con desesperación? Con desesperación, y es lo que le afecta el día a día a la ciudadanía, a la población. Tenemos un presupuesto de $253,000 para peritajes. ¿Qué hacer? Establecer convenios para acreditar, por ejemplo, a peritos legistas que formen parte de la estructura del Estado. Si los peritos forman parte del Estado, no necesitamos pagarles porque no son personas particulares y vamos a ir priorizando estos casos. No podemos tampoco salir a justificar nuestra inacción por falta de recursos. Tenemos que buscar la manera de dar respuestas a la ciudadanía porque de lo contrario seguimos bajo la impunidad. El tema de género es el que más le preocupa a usted, la violencia. El tema de género, también el tema de derechos humanos. Existe una comisión de la verdad y de derechos humanos en donde existen casos represados. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con cada uno de ellos y tomar las acciones que corresponden. Usted tendrá que decirle al fiscal Toinga que también apure las investigaciones en el caso del equipo periodístico del comercio. A los 800 fiscales que son a nivel nacional les vamos a decir que tienen que ser responsables con las investigaciones y parte de la evaluación será justamente ese desempeño y los resultados que tienen que ir generando. Y el caso del comercio es uno de ellos, ¿no es cierto? Uno de ellos que estará en agenda también. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Jorge Rodríguez, ¿con Diana Salazar se inicia una etapa políticamente correcta en la Fiscalía? Yo creo que vivimos una etapa histórica. Y eso debemos de entender los ecuatorianos. No es solamente el nombramiento de Diana Salazar a la Fiscalía, es el nombramiento de quien tiene que constituirse en el pilar fundamental de lo que es transparencia y de la ética pública. Si es que no tenemos un resultado positivo en el transcurso de los siguientes 12 meses, pues el país no va a cambiar en ninguna condición. Yo hago un llamado específico a esta extraordinaria mujer para efectos de que sepa cumplir con esa designación que le ha hecho hoy día a la ciudadanía para efectos de que modifiquemos la justicia. Salim Saidán. Más que políticamente correcta, la actuación de la nueva fiscal general del Estado que posiblemente se posicione el día de mañana tiene que ser jurídicamente correcta. Es decir, ella se tiene que legitimar en el cargo a través de sus actuaciones, demostrando probidad, independencia de sus actuaciones y fortaleciendo sobre todo la dirección de política criminal, atendiendo la prevención del delito, que es muy importante. Hay cadenas sociales de comportamiento que preocupan mucho, canales de desahogo de la sociedad que derivan en delitos que también tienen que ser atendidas. Y finalmente, la prueba. Los fiscales tienen que acusar con pruebas, es decir, se tiene que fortalecer la capacitación en derecho probatorio a los agentes fiscales, a los fiscales provinciales. Fiscal Diana Salazar, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto dentro de la Fiscalía General del Estado no corresponde. Es jurídicamente correcto actuar con independencia, con objetividad. Varios ejes de investigación que dentro de un plan estratégico. Por ejemplo, la efectividad, la transparencia y la innovación. Innovación entendida desde el punto de vista que si el crimen se tecnologiza, también la Fiscalía lo hará. La transparencia, porque abriremos canales de comunicación para la ciudadanía. Justamente vamos a dar las respuestas jurídicamente correctas. Y Diana Salazar comenzará a dirigir la Fiscalía con un cúmulo de esperanzas cifradas en una gestión limpia y diferente. Si alguien en el sector público no puede darse el lujo de defraudar al país con una mala gestión, es precisamente esta funcionaria. De ella depende no solo el combate a la corrupción, sino la necesidad de crear de una vez por todas una institución seria y respetable. La Fiscalía no puede ser más el tapón de los corruptos y poderosos. El éxito de Diana Salazar será el éxito de una transición que 2 años después luce débil y atropellada. Ecuador, como dijo hace 40 años Jaime Roldós, necesita inaugurar la justicia. Que este sea el momento. Hasta el próximo programa.
con estas conclusiones cerramos este debate sobre la nueva fiscal Diana Salazar y sus retos en el cargo. Tenemos una nueva cita el próximo domingo a las 10:30 por Ecoavisa.